colgado de Crowley presenta unas cuantas singularidades en comparación mismo arcano de tarot tradicionales. Por de pronto, este colgado de Crowley se presenta desnudo, calvo, colgado antes que de un travesaño, parecería ser de una cruz egipcia, una cruz alzada. Tiene las manos a la vista, mientras que los de otras versiones lo tienen las manos escondidas, tal vez maniatado, con las manos detrás de las espaldas. No solo muestra las manos, también lleva clavos. Es como una especie de Jesucristo invertido, ¿no es cierto? Respeta el cruce de piernas como en todas las tradiciones, pero al menos uno de sus pies y las manos presentan clavos, como los clavos de Cristo en la cruz. Crowley dice que este arcano es el triunfo elemental del agua, del elemento agua, claro. Bien, aquí Lolmi Duquette hace una buena cantidad de observaciones sobre el tarot de Crowley. Crowley tenía toda esta teoría de los eones como de las nuevas eras astrológicas, pongámosle, por las que atraviesa la humanidad. Eras, ¿no es cierto? De ahí deviene inclusive la resignificación que hace Crowley del tarot original, ¿no es cierto? Los cambios, las modificaciones, de creer que en esto que hace a la teoría de los eones, el antiguo tarot, el tarot tradicional, habría quedado obsoleto para Crowley, por lo menos en buena medida. Hace entonces, discurre en toda una serie de reflexiones filosóficas acerca de si su colgado representa exactamente lo mismo que el colgado tradicional. La verdad que todo esto es la parte de Crowley que a mí menos me interesa. Siempre dije que adopto el mazo de Crowley por su belleza estética, por lo que a mí me inspira de su diseño, aún con las modificaciones, pero sin necesariamente adoptar o volverme adepto de sus creencias. Sabemos que el colgado remite a sacrificio, ¿no es cierto? Según comenta el Olmilo Duquet, el sacrificio significó una cosa para nuestros ancestros de León de Isis, otra cosa para los de León de Osiris, y ahora, como deberíamos ver, significa algo bastante diferente en el presente eón del Cuerno. Si por alguna razón no has leído el capítulo 6 del libro Entendiendo el tarot de Tote de Aleister Crowley, te sugiero que lo hagas antes de continuar. Bueno, no es que no lo haya leído, no es que no lo haya entendido, simplemente no me interesa. Esto de los eones, de que si vivimos en un eón, nuestros ancestros vivieron en otros eones. Yo creo en el significado trascendente de cada una de las cartas, en lo clásico del arquetipo que hace que haya, con todas las modificaciones que se le puede hacer, hay un fondo inmutable, que tiene que ver con el tema del sacrificio, desde ya, que no es lo mismo como entendemos el sacrificio hoy que como lo entendían en la prehistoria, en la Edad Media. Es posible, pero me parece una discusión a dejar para otro momento. Inclusive Crowley a su el colgado lo relaciona mucho mejor, tal vez, con la figura de Cristo antes que los colgados de otros tarot. Se pierde, la verdad, por lo menos lo olvido Duquet en un montón de consideraciones, tales como la famosa premisa de la aniquilación del yo en el amado, todas cuestiones, hipótesis que yo no comparto, que me parecen muy en boga, por lo menos en la época en que debe haber estudiado todo esto Longmill Duquet, no sé tanto si Crowley. Por de pronto, entonces creo que prefiero ir más a un punto de vista más antropológico, más clásico, más tradicional, y en todo caso ver si Crowley en su figura y en sus diferencias, en sus singularidades aporta algo a lo ya visto. Y con el arcano mayor, que para nosotros era la lujuria, pero en el tarot clásico es la fuerza, y hallándonos en el estadio anterior, en el arquetipo anterior, la fuerza era otorgada, con el colgado se puede ver el sentido y la razón de la misma, de esa fuerza. Aquella fuerza, la del arcano anterior,
No se trata de una fuerza empeñada en vencer y en humillar al enemigo o en cazar animales quiméricos, fruto de nuestras fantasías, sino una que estimula el coraje necesario para llevar a cabo la misión encomendada por incluso el arcano anterior, el 9, el ermitaño. Recordemos que con la rueda de la fortuna se iniciaba un nuevo ciclo en esta secuencia argumental del tarot. Por aquello que dijimos entonces en el video anterior acerca de la iniciación de un nuevo ciclo, ciclo sobre ciclo, la superposición, el colgado tiene una fuerte influencia del arcano 2, la papisa o la sacerdotisa. En el colgado, una figura que puede asemejarse desde algún punto de vista al loco, notemos que está colgado de su pie izquierdo, la parte izquierda del cuerpo corresponde a la naturaleza femenina. En ningún caso, en ninguna versión del tarot, a la figura del colgado se la ve luchando, tenso, tratando de salir de una posición tan incómoda, ¿no es cierto? Más bien parece entregado a su situación, que lo mantiene cabeza abajo, se lo ve apaciguado y en plena concentración. Bueno, la cara de la figura de la versión de Crowley ya es casi, diríamos, un espíritu, ¿no es cierto? Casi que ha perdido toda textualidad humana, posiblemente de esta situación, por lo desacostumbrada, lo que se espere de ella es, dice el autor, un estado alterado de la conciencia. Hay claramente también la figuración de una inversión de las polaridades en esta posición, ¿no? Podemos recordar que Pedro, el apóstol, pidió ser, cuando lo iban a martirizar, pidió ser crucificado cabeza abajo. Ustedes podrán decirme, no, pero fue por otros motivos. Sí, está bien. En el misterio de las decisiones santas también puede comprender el sentido de la inversión de las polaridades. Al respecto, se dice que si el ermitaño invita al loco, al protagonista, a quien realice la consulta, invita a realizar un viaje iniciático de descenso, frente a esta sugerencia sensible, el personaje de la carta de colgado, al colgarse, parece hundir su cabeza, su racionalidad y su mente lógica en lo más instintivo, lo que refiere a inversión de las polaridades, lo más instintivo, su lado menos medible o conocido, lo irracional. Hay muchas figuraciones en los mitos de los dioses colgados. Odín fue uno de ellos, nuestro Señor Jesucristo, como no, ya hablamos de Pedro el Apóstol. En fin, como palabras claves, el colgado es sacrificio voluntario, quietud, iniciación, iluminación, proceso terapéutico. Su virtud es el sacrificio, su defecto es la puerilidad. Me parece que hay una clave cuando decimos que la virtud de la carta es el sacrificio. ¿Qué entendemos por sacrificio? Muchas veces por sacrificio entendemos más en términos de pérdidas que de ganancias, me parece a mí. Incluso se sacrifica algo valioso, ¿no es cierto? La palabra sacrificio siempre parece estar emparentada con el renunciamiento. Sin embargo, hay otra manera de concebir la palabra, el significado de la palabra sacrificio, que la misma palabra deviene del latín por contracción. Sacrificio es la unión de dos palabras, sacrificio, sacro, oficio, sagrado, oficio, oficio sagrado, y un oficio es un hacer, es una acción, y es una acción de la voluntad. Si lo vemos desde este punto de vista, entonces el verdadero sacrificio, que es un hacer sagrado, es un oficio sagrado. Lo que pasa que también oficio lo entendemos a algo como algo sostenido, un hacer sostenido en el tiempo. Sí, claramente lo es, pero también oficio en su etimología primera significa simplemente hacer. También el sacrificio luego va a estar en relación con la ritualidad y a partir de ahí con la permanencia o con la continuidad de un hacer. El sagrado hacer de esta figura entonces es el esfuerzo consciente en procura de una iniciación, de una iluminación, de un proceso terapéutico, de una purificación, de lograr un máximo de quietud,
interna, externa. Hasta aquí parecería ser que el sujeto de nuestra aventura fue conociendo personajes, recibiendo sugerencias, nunca órdenes, acerca de qué hacer en cada estadio, y llegado a este estadio tal vez sea el más autónomo en relación con su figura, con su protagonista, que aislado de todos los demás vuelve a ser muy loco, pero en una categoría superior. Él mismo se impone un sacrificio, un esfuerzo de la voluntad, de la conciencia. Se puede hacer una inferencia a la psicología junguiana, me parece siempre muy interesante. Jung nos menciona que los guardianes del umbral entre la conciencia y el inconsciente son el arquetipo de la sombra, representado por el esqueleto que anticipa el próximo arcano, ¿no? El próximo arcano, el arcano 13, la muerte. Y el ánima, representada por la mujer con sus brazos en forma de lemniscata. No recupero ahora rápidamente a qué arcano podemos asociar esta figura del ánima representada por la mujer con sus brazos en forma de lemniscata. Si ustedes, el anterior seguro no es la fuerza, no es la lujuria, y no quiero hacer macanas, pero ya vimos que esto de los brazos en forma de lemniscata me suena de haberlo hablado en otro video. Y un comenta, la sombra se oculta en los umbrales del inconsciente y actúa de manera indirecta, mientras que el ánima, expresión de nuestra alma psíquica, nos espera como guía que conduce del mismo modo en que Ariadna condujo a Teseo por medio de su hilo dorado. Esto nos indica que no podremos experimentar una auténtica iniciación a menos que hayamos mirado nuestro mundo arquetípico y dejándonos conducir por estos guías, nos hayamos concentrado en una sincera confrontación con todos aquellos aspectos desconocidos de nuestro ser, que no son ni buenos ni malos, sino que nos sorprenden con descaro a lo largo de nuestra vida. Por la misma razón, Jung nos dice que el enfrentamiento con la sombra es una oportunidad en la cual podríamos resignificar nuestra experiencia del bien y del mal. Claro, y esto responde a aquello que y no pensaba Crowley, pensaba Milo Duquette acerca de la aniquilación del yo en el amado. Es una idea, sí, lo de la aniquilación del yo es una idea muy subsidiaria de las corrientes filosóficas orientales. Nosotros, me parece a mí, lo entendemos mucho mejor por lo que también Jung proponía acerca del proceso de individuación, donde no aniquilas a ningún yo, sino que lo haces trascender. Estos personajes, ánima y sombra, son las columnas que sostienen el poste de donde cuelga el iniciado. Esto en la versión tradicional del colgado. En este caso, su tobillo está sujeto por dos serpientes, lo cual expresa la vida misma de estos arquetipos, que es inoculada como el suero sanador extraído del veneno de una víbora. Valga aquí sostener esta paradoja. Y también, si bien no parece que este colgado de Crowley esté suspendido de ningún travesaño, sí es cierto que sigue habiendo por lo menos una serpiente, sino dos. En todo caso hay una segunda serpiente más grande bajo su cabeza, pero está atado por el tobillo a esa cruz lanzada desde o por una serpiente, ¿no es cierto? En fin, el próximo arcano que prosiga el colgado es el 13, ¿no es cierto? Es la muerte. O el arcano sin nombre, en algunas versiones esa carta, la del arcano 13, carece de nombre, pero bueno, ya conocen la grafía, ya la vamos a ver cómo es en su impronta la versión de Crowley. Siempre es un esqueleto con una guadaña, ¿no es cierto? Quedémonos ahora con la idea de que lo que prosigue después del sacrificio que implica el colgado es la muerte. ¿Muerte de qué? Lo veremos en el próximo video. En fin, espero que sigan con esta serie de análisis de los arcanos mayores del tarot. Espero que lo estén disfrutando. Si es así, déjenme comentarios. Por lo demás, me voy despidiendo, siempre pidiéndoles que por favor toquen la campanita, recomienden el canal, dejen like. Sin más que decirles, me despido hasta el próximo video. Como siempre también deseándoles que estén pasando hermosos momentos. Hasta pronto.